Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 6. Hablaremos acerca de la conducción en estado estable. Mi nombre es Ryan Severiano Rosas. Soy de la materia de transferencia de calor de 9 a 10 de la noche. Yo les hablaré acerca de la ecuación de la conducción del calor. Primero desarrollaremos una breve descripción de qué es la conducción de calor. La conducción de calor es la transferencia de energía térmica a través de un medio sólido o fluido estacionario debido a un gradiente de temperatura. Ocurre a nivel molecular, por colisiones y vibraciones. No existe transferencia de materia macroscópica. Depende directamente de las propiedades del material. Un ejemplo aquí de una imagen es acerca de una barra de metal y de un extremo se calienta. Entonces, la transferencia de calor, que está del punto A al punto B, eh, va en un solo eje. Hablaremos un poquito de la ley de Fourier. ¿Por qué la ley de Fourier? Porque es punto de partida acerca de todo esto, donde la K es la conductividad térmica, que sus unidades son en watts sobre metros por grados Kelvin. Es la base para el diseño y análisis de toda la ingeniería, la arquitectura. Esto nos permite calcular el grosor, el tipo de aislamiento térmico necesario para mantener una casa caliente en invierno o fresca en verano. Viceversa las dos cosas. La pérdida de calor en tuberías, hornos industriales y motores. La eficiencia del material dependerá de cada una hacer edificaciones, ya que esto contribuye a que es un mayor, más sustentable dependiendo el material. Ahora sí, hablaremos un poquito más de la ecuación de la conducción de calor. Esta es derivada de un balance de energía en un elemento diferencial cartesianas. La, la fórmula de sus componentes claves sería que la K es la conductividad térmica, que sería qué tan bueno es el material para dejar pasar el calor. La Q, generación de calor, calor producida internamente como una resistencia eléctrica o una reacción química de texto. El almacenamiento representa cómo varía la temperatura con el tiempo, con el régimen, ya sea qué tan proporcional el material es el que almacena el calor o lo disipa. Los casos comunes simplificados, esto depende de la naturaleza de tu problema. eh, lo que genera se puede simplificar drásticas veces. Por ejemplo, un punto uno, régimen estacionario, estado estacionario. La temperatura no cambia con respecto al tiempo, por lo que el término de acumulación es cero. Y su fórmula, sin generación de calor. La segunda, no hay fuentes ni sumideros de energía dentro del material. La 3, unidimensional, 1D. El calor solo fluye en una sola dirección, por ejemplo, a través de una pared plana en un eje X. Como el principio les mencionaba que el eje X conduce todo el calor. Se basa la conducción del calor a través del eje X. Para el 1.4, que es la conducción unidireccional, esto es que ocurre cuando el calor se transfiere principalmente en una sola dirección dentro de un cuerpo. Por ejemplo, si una pared es mucho más grande en altura y ancho que el espesor, el calor pasa únicamente a través del espesor. Otro ejemplo sería acerca del primer ejemplo que les mencioné, acerca de una vela y una barra de hierro, que el calor fluye en una sola dirección en el eje de las X. Entonces,
Aquí nos menciona que la mayor temperatura siempre va a la menor temperatura sobre el eje de las X. Por ejemplo, en una pared caliente por un lado y fría por el otro, una barra de metal calentada en un extremo, como acabamos de ver el ejemplo, el aislamiento térmico de un horno. En esos casos, el calor viaja únicamente en la zona de mayor temperatura hacia la menor temperatura en una sola línea de flujo. Concepto básico, el calor siempre se transfiere desde la región más caliente hacia la región más fría. La conducción unidireccional, el flujo térmico puede representarse así. Q es igual a X, ya que el flujo de calor siempre se va a mover en el eje de las X. Es lo que les acabo de mencionar, que solamente va a fluir en un solo eje. Y como les había mencionado, lo volvemos a recalcar, que la ley de Fourier es en todo la base que se utiliza para estos ejercicios o estos temas, ya que es pura transferencia de calor, este, conductividad térmica, área de transferencia, gradiente de temperatura, espesor, diferencias de temperatura. Todo se basa en la ley de Fourier. Cuando la ley de Fourier menciona que Q es el flujo de calor, K la conductividad térmica, siempre va a ir negativo al principio. El A es el área de transferencia, o sea, el área de la pared, barra o lo que estemos calculando, horno, por ejemplo, también. Los gradientes de temperatura, que en otro caso serían las diferencias de temperatura de la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y como les mencioné, que siempre el signo negativo indica que el calor fluye hacia la temperatura menor. Como les mencioné, un ejemplo sencillo de la pared al principio, que fue este es el ejemplo de la pared, que del lado izquierdo tenemos 100 grados centígrados y del lado derecho tenemos 20 grados centígrados. Para la diferencia de temperatura, siempre la temperatura caliente menos la temperatura frío, que en este caso se podría abreviar como la diferencia de temperatura 1 temperatura 2 menos temperatura 1, delta Q y delta T. Y nos vamos a las características principales. El calor fluye en una sola dirección. La temperatura cambia únicamente en el eje de las X. Simplifica mucho los cálculos térmicos. Es común que en paredes, tuberías y placas metálicas, ya que es lo que mayor proporciona una transferencia de calor alta o baja, para los mismos diseños, ya sea de interiores, exteriores y hasta los hornos. Esto son aplicaciones reales, como por ejemplo el aislamiento térmico de edificios, diseño de hornos, refrigeraciones industriales, intercambiadores de calor, componentes electrónicos, ya que todas estas aplicaciones tienen un propósito, ya sea mantener el calor o disipar mejor el calor por la conducción, convección y radiación. Esos tres principales conceptos son los que nos lleva a que todas esas aplicaciones reales se puedan hacer y poder diseñar mejor los, los componentes para una mejor disipación de calor, o viceversa, disipación o no querer disiparlo, o sea, en el exterior, en el interior nada más. Mantener el calor, ya sea por ejemplo en una casa donde, por así decirlo, está menos temperaturas
menos 30 grados centígrados. En extremadamente lugares muy fríos como la Antártida y todo eso, mantener la calor en la casa adentro, en vez de disiparla, o sea, tenerlas ahí es la mejor manera para combatir el frío. Esto podemos diseñarlo o más bien simplificarlo a dónde podemos utilizarlo o qué podemos utilizar, cuál ecuación o cuál sería la más apropiada y el por qué. La situación número uno dice que un muro de concreto hacia el sol. Es como les mencioné acerca de que ya sea si vives en la Antártida, si vives en una zona muy caliente, muy fría, unidireccionalmente. ¿Por qué? Porque el área es tan grande que el calor sabe ir de afuera hacia adentro o viceversa también para mantener el área fresco. Ya sea si vives en una zona muy caliente. Y el ejemplo número dos, un motor eléctrico. Esta sería la ecuación general. El por qué, porque genera calor interno y es una forma muy compleja de poder disipar el calor, ya que todo el calor necesitaría ir hacia afuera. No es como el ejemplo de la casa. Ahora el calor sería hacia afuera, ya que un calor funciona mejor, ya sea no en frío, pero a cierta temperatura, ya que si se excede a cierta temperatura, ya sea eso se puede verificar en el manual del fabricante, pues a qué temperatura debe estar. Otra cosa sería el hielo derritiéndose, es lo mismo. Es un proceso transitorio, la temperatura cambia en cada segundo. Si dejas una barra de hierro, ya sea en tu casa, afuera, lo que sea, independientemente de la temperatura que haya, al menos que sea menos temperaturas extremadamente frías, el hielo a lo mejor no se derrite. Pero si estamos como por ejemplo, unas temperaturas en Tijuana, el hielo va a derretirse cada segundo y más si se aumenta la temperatura del calor. La temperatura, pues gradualmente va subiendo dependiendo las horas del día. Y el último ejemplo sería un termo de café. Esta usaríamos la ecuación de la unidireccional, ya que el calor escapa a través de las paredes delgadas del cilindro. Tu termo, viertes agua, preparas tu café, hay ciertos termos que mantiene tu café caliente, pero ¿qué es lo que pasa? Que en ciertos termos de café, ya que la capa del cilindro es muy delgada, hace que se caliente las paredes del cilindro y entonces por ahí escapa el calor, la, el calor del cilindro y pues el café a ciertas horas ya va a estar frío. Un ejemplo, bueno, más bien un ejercicio para más o menos entender lo que acabamos de explicar sería la pared de un horno industrial. El ejercicio dice así, la pared de un horno industrial tiene un espesor de 0.5 metros y una conductividad térmica de 0.8 watts sobre metros por grados Kelvin. La temperatura interior es de 600 grados centígrados y la temperatura del exterior es de 50 grados centígrados. Es como lo que les acabo de mencionar acerca de que del motor eléctrico es un poquito más, bueno, estas son temperaturas más altas y el motor a lo mejor un poquito más bajas, pero es el mismo concepto. En el interior está caliente y en el exterior está frío. Entonces, la pregunta es, calcula la pérdida de calor por unidad de área. La solución, como les vuelvo a mencionar, la ley de Fourier para todo. Para la conducción unidireccional, marca que es igual, la pérdida de calor por unidad de área es igual a menos K, que es la conducción térmica, sobre la diferencia de temperatura entre el espesor que tiene. Esto ya todos los datos nos los da el ejercicio. Solo sustituimos los datos a la fórmula, que sería menos 0.8 watts sobre metros grados Kelvin por
50, que es la diferencia de temperatura, 50 menos 600, que es la temperatura 2, menos la temperatura 1, que sería la temperatura exterior, menos la temperatura del interior, entre 0,15 metros, que es el espesor que tiene el horno industrial. Ahora, eso, haciendo todos los cálculos, nos da un valor de 2933,3 watts sobre metros al cuadrado. Y por último, volvemos a utilizar otro ejercicio y vamos a reutilizar los mismos datos que utilizamos en el ejercicio anterior. Aquí nos pide calcular la temperatura a 0,05 metros de la cara interna. Ahora las cosas cambian. La solución es lineal, entonces la temperatura va a ser igual a la incógnita, que en este caso ya no las dan, que es el 0,05 metros, que sería X es igual a la temperatura interna más la temperatura por la temperatura externa menos la temperatura interna sobre el espesor por la incógnita, que sería X, que es el 0,05 metros, sustituyendo todos los valores de cada una, ya como resultado la temperatura a los 0,05 metros de la cara interna nos da 416,67 grados centígrados en este ejercicio, y por mi parte será todo. Pasa a dirección de mi compañero.